Somos Unbroken. Al aire. Este es y seguirá siendo el club de la cuarentena en Unbroken. Bienvenidos a todos los que se conectan en este momento, y en este club tenemos una mesa de lujo. Estamos nuevamente con Natis Nieto. Natis, bienvenida. Hello, pues ya llevo como tres casi seguidas, gracias. Ya me vas ganando a mí, ya me ganas a mí, ya vienes más que lo que me invitan a mí. Imagínate. El señor, ¿quién diría? El señor Jorge Ramírez, no, ya ahí no lo presento porque él se está quejando de que no lo invitamos acá. Pues bienvenido, muy bacano tenerlo. Y el señor Guillermo Rivas, que también hace tiempito yo no estaba con usted, don Guille. Sí, hace rato, como 3 meses más o menos. Harto. Como 3 meses que no nos veíamos, y hoy estamos con una gran invitada, pero no va a spoilear nada respecto a esto. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de comunicación, vamos a hablar de cómo aprender a comunicarlos e incluso de los temores, incluso de esos temores que uno puede llegar a tener al momento de hacerlo. Y hablando de temores, yo tengo una pregunta, Natis. ¿A ti te ha dado alguna vez pánico escénico? Pues yo le doy gracias a Dios que no. O sea, pues pánico escénico, de lo que me han explicado a mí, que es que uno se queda, mejor dicho, temblando, mente en blanco. No, eso no me ha pasado. ¿Qué sí me ha pasado? Nervios totales. O sea, creo que por más de que lleve muchos años enseñando frente a muchas personas, no me ha pasado. Creo que sí, los nervios, las mariposas en el estómago, el tener que tomar agua, respirar profundo, sí, pero yo le doy gracias a Dios. Ahora creo que también es porque pues fui hecha para esto, entonces aunque hay nervios, me lanzo al agua y lo saco adelante. Pero así pánico de quedar bloqueada, no, gracias a Dios, y espero que no me pase, por favor, nunca. Porque predicando, pues tú misma lo dijiste, tú le predicas a miles de personas, a veces dictas clase a poquitos, a muchos, entonces eso es prácticamente a lo que te dedicas. En su caso, hay audiencias más tenaces, hay audiencias donde las mariposas se triplican, sí, esta semana tuve una grabación para un evento de solo hombres, no se imaginan, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Solo hombres? Un evento en España de solo hombres, y me invitaron a mí, bueno, y me dijeron, mira, yo miraba la cámara y yo decía, yo qué, o sea, salvo patria, pero lo logré, compañeros. No. ¡Vamos, hombres! Y en España, que también está el tema del lenguaje y esas sí, cosas. No, o sea, todas las variables al tiempo. Ajá. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué sale de eso? ¿Qué sale de eso? Uh-huh. Don Guille, ¿pánico escénico le ha pasado? Sí. Yo soy trompetista y recuerdo una que nunca olvidaré. Estaba en una iglesia chiquita que asistía antes, una iglesia cristiana que asistía, y había una canción en la cual la trompeta empezaba sola. Era una canción que empezaba con una melodía como tarararara, una cosa así toda árabe, toda israelí, y entonces era mi parte. Entonces vengo yo y empiezo y es y 300 personas mirándome. Entonces yo me quedo callado y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este instante de mi vida? Pues traté de empezar a tocar otra melodía y la gente empezó a reírse, algunos pues como de pobrecito este chino, y fue el corazón así a 2000, y yo dije, no, pues ya qué, o sea, ya nada que hacer. Pues yo los miré, me reí y ya pasó. ¿Qué más podía hacer? Y luego escóndase, porque ¿qué más? Entonces sí, esa cosa, tal vez hablando no tanto, yo me identifico mucho con Nati en que uno se manda. O sea, si así esté paniqueado y no tengo ni idea qué voy a decir, pero yo me mando y digo algo. Y lo increíble es que aparece esas palabras que uno nunca pensó y que llegan en ese instante. Eso es muy chévere. Y cerraré con broche de oro, don Jorge. Pánico escénico. No, pues realmente nunca me ha pasado, y los libros de historia dicen que mi primera incursión ante un público grande fue en un centro vacacional un 31 de diciembre a la medianoche cantando La Gota Fría cuando tenía como 3 o 4 años. ¿No hay video? Y de hecho no, lastimosamente no, pero a mí siempre me ha gustado enfrentarme a las masas, o sea, es un tema que me gusta trabajar, y la verdad, o sea, me pasa lo de Nati, no quiero sonar... pero nunca he tenido un pánico escénico, porque he tratado, yo siempre, cuando me enfrento, mire, yo fui monaguillo, he sido actor, he sido lo que quiera, y he cogido como un reto personal prepararme sobre todo en esa área de hablar a la gente. Entonces cuando yo me pongo a hablar o estoy frente a alguien, me preparo mucho para que no me pase eso. Pero si le dijéramos que cantara La Gota Fría en este instante, ¿le daría pánico escénico o la cantaría? No, pues si me toca cantarla, la canto, hermano. Yo la canto. Eso es. Pero no toca. No, ok. No hay pánico escénico, súper.
Pues vamos a ver si más adelante lo ponemos en esa labor. Pero Camilo, quiero decirle una cosa. Señor. Quiero decir una cosa. Sí me da pánico, y esto lo digo en serio, que mi esposa esté en el público donde yo voy a estar. Wow. Yo a ella le pido a mi esposa que nunca esté cuando yo voy a ¿Pero voy por qué, a Jorge? no sé, de pronto en grupos pequeños me es más fácil, pero cuando son cosas más grandes le digo, por favor, no te atravieses, no te quiero ver por ahí, si vas a entrar que yo no me entere, ni se te ocurriera una primera fila, porque si ella está, sí me bloqueo. Wow. Tremendo. No me lo esperaba. ¿Quién pensaría eso? Un saludo para Natis, esposa de este señor que nos está viendo en este momento, y como les decíamos, tenemos una invitada de lujo que viene a socorrernos literalmente respecto a todos estos temas de comunicación, y no solo para hablar con grupos mayores o muchas personas, sino también para esa comunicación asertiva que tenemos interpersonal. Ya vamos a saber quién es ella y la vamos a conocer de esta manera. Este es el Club de la Cuarentena, en este programa que hemos titulado El Club de Contar Historias. Hola a todos, yo soy Jennifer Sáenz, soy la fundadora de una empresa que se llama El Speak, y en El Speak lo que hacemos es entrenar a las personas para que mejoren su capacidad de comunicación. Y hoy les vengo a dar 3 tips importantes para que perdamos ese miedo a hablar en público, ese miedo escénico a veces que nos da. El primero es, yo sé que suena bastante obvio, pero es repasar, practicar y entrenar. Eso que usted quiere decir, hay que decírselo a alguien más. Y ahora que tenemos, por ejemplo, varias herramientas digitales, como que en Zoom se puede grabar usted mismo para verse qué hace mientras está diciendo su presentación o haciendo su presentación, hay muchas herramientas donde nos podemos ver. O hágale su presentación a alguien más para poderse ver y que le den también feedback. Entonces, entrene, practique varias veces, las que sea necesario, hasta que se sienta realmente cómodo con lo que dice y cómo lo dice. Lo segundo tiene que ver con la voz. Y yo sé que quizás se han preguntado, bueno, pero la voz, yo nací con esta voz, esta es la mía y punto. No, resulta que uno sí puede comenzar a darle matices diferentes a la voz. Sobre todo depende obviamente del contexto. Pero aprender a hacerlo, comenzar a ver qué tan alto, qué tan bajo, qué pasa con mi voz, cuáles son esas tonalidades que puedo tener, es el segundo consejo. Es decir, detectar la voz. Tercero, la expresión corporal o este lenguaje corporal. Es decir, que así nosotros no digamos una sola palabra, estamos comunicando. Es decir, usted necesita aprender a ver qué es de esto todo su cuerpo, y me refiero a sus facciones, su cara, sus manos, qué hace cuando comunica, porque son muy importantes. Por ejemplo, las manos sirven para contar. Resulta que tengo 3 ideas importantes que contarles, ¿no? Las manos sirven para diferenciar. Entonces, por un lado tengo este equipo que quiere cambiar y hacer cosas muy novedosas, pero tengo este otro equipo, por ejemplo, que no tienen un poco de aversión al cambio. Entonces sirven para muchas cosas y lo importante es saberlas utilizar. Ahí les dejo mis 3 consejos y obviamente nos pueden seguir en todas las redes sociales, @elspeak, y ahí les contamos muchas más cosas. Un abrazo, chao, chao. Y seguimos en Unbroken, y recién escuchábamos a una mujer a la cual no le importa hacer el oso y que nos va a enseñar a no hacer el oso. Ella se llama Jennifer Sáenz. Un aplauso para Jennifer. Ella es abogada y magíster, hace la presentación formal. Ella es abogada, magíster en periodismo en la Universidad de los Andes, docente de la Universidad Sergio Arboleda, ha trabajado en medios de comunicación, entre ellos Canal 1 y Red Más Noticias, es profesora invitada de posgrado para el Centro de Liderazgo de la Universidad del CESA, creadora del personaje Socorro Porro, que por ahí hemos tenido en otros programas, y fundadora de El Speak. Y ahora sí, Jennifer, bienvenida a este Club de la Cuarentena con presentación larga. Hola, ¿qué tal toda esa cantidad de cosas que dijeron? No, acá yo ya iba a interrumpirlo de una vez, yo ya estaba feliz, ya los quería saludar. ¿Cómo están todos? Qué emoción. Muy bien. Bienvenida. Muy bien. Muy contentos de tenerte. Tú estás acá sentada porque hay una empresa, o tu empresa se dedica a algo que es la base de todo este programa, ese tema de comunicación. Se llama El Speak. Cuéntanos qué es El Speak, qué hacen, como dice Natalia, ¿qué hace tu chuzo? Imagínate que nosotros lo que hacemos es entrenar a las personas para que se capaciten en algo que se llama habilidades estratégicas. Imagínate que antes teníamos algo que se llamaban habilidades duras, o las conocíamos como habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades duras era como aprender a sumar, restar, multiplicar, ciencias exactas, etc. Y las habilidades blandas
son esas que son un poquitico difíciles y que no nos las enseñan necesariamente en la universidad o el colegio. Estas son, por ejemplo, aprender a expresarnos mejor, comunicarnos, contar historias, saber y ser buenos líderes, y tiene que ver con todo esto. Entonces lo que hacemos nosotros es entrenar por lo general en empresas, a universidades, a chinos, a todo el que quiera aprender sobre esto, los capacitamos sobre estos temas. Es básicamente lo que hago. Jennifer, y pensando en que tú te refieres al hablar en público, siempre de primerazo viene una gran duda, y es ¿por qué nos cuesta tanto hablar en público? ¿Por qué empieza eso de la sudada de manos? No sé si estoy yendo ya muy específico a tu punto, pero ¿por qué está ese famoso pánico escénico que hablamos en la primera parte que como que nos bloquea y qué sucede? Bueno, mira que es uno de los miedos más comunes que existen. Es decir, después de la muerte es como el tercer miedo más usual. La mayoría de la gente en realidad le da miedo porque le da miedo no necesariamente como estar en ese lugar o decir las palabras o el contenido de lo que va a expresar, sino que le da miedo la exposición, es decir, lo que el otro va a pensar de usted. Entonces quizás cuando uno tiene a personas que no conoce, le parece más fácil expresarse, pero cuando hay gente que sabe quién es uno, entonces comienzan a decirle, ay, pero ¿cómo así? O sea, ese es el trauma de Jorge. Exactamente. Sí, tal cual. Entonces ahí como que le dicen a uno, uy, pero yo esa historia no me la conocía, esa no me la había dicho, porque se la echa a todo el mundo y esa a mí no. Entonces como que empieza esa exposición y uno siente vergüenza. Eso es lo que pasa normalmente con el tema de hablar en público y les pasa a la mayoría de las personas. Tiene diferentes manifestaciones. Entonces tú decías, a mí me sudan las manos. A otros, por ejemplo, se les va la voz, les salen gallos cuando están hablando. A otros se les seca la boca. Otros empiezan a ser demasiado hiperactivos o, por el contrario, uno le da parálisis total. O sea, estatua, no sé qué hacer, los pies como si los tuvieran un cemento ahí y no pasa nada, la gente no se mueve. O sea, hay 1000 manifestaciones sobre eso, pero también hay 1000 formas de tratar. Entonces ese es el lado positivo y el lado bueno. Yo tengo una pregunta, pero es una pregunta tipo programa matutino, programa de la mañana. Voy a dar acá de presentador y de esto. ¿Un buen comunicador nace o se hace? No, esa es la pregunta filosófica, pero sin duda se hace. O sea, yo creo que todos tenemos bastantes talentos, unos más desarrollados que otros, pero todos podemos desarrollar los talentos. Es decir, no necesariamente tiene que ser porque, no, eso yo era tímido de chiquito. Hay gente que yo conozco que era muy tímida y por su trabajo y por la exposición que tenían, les tocó desarrollar otras habilidades y ahora son unos speakers y unas personas que hablan demasiado bien y que se expresan. Cuando uno decía, uy, yo lo conocí y no hablaba nunca nada. Entonces depende también a lo que te dediques o digamos qué es lo que saca el ambiente y de lo que haces, que te exige que hagas. Yo tengo una pregunta, Jenny, es ¿por qué es importante aprender a comunicarse? O sea, no solo tú tienes la fortuna o en tu trabajo pues entrenas desde los ejecutivos para que concreten un negocio, para exponer un producto, abogados, personas que en nuestro trabajo desarrollamos pues talleres o conferencias, nos ayudas, porque he tenido la oportunidad de conocer tu trabajo muy de cerca, pero de todo lo que sabes, porque es importante que uno logre comunicarse no solo en un espacio grande, sino, no sé, en nuestras casas, en nuestra vida. La comunicación es transversal a todas las carreras, a todas las disciplinas. O sea, tú puedes saber muchísimo, pero si no logras comunicar y si no logras transmitir ese mensaje a través de emociones, a través de historias, a través de 1000 cosas que hay, obviamente como recursos para comunicar, pues se te queda el mensaje ahí. Entonces todos tuvimos un profesor en la universidad o en el colegio que hablaba así, muy buenos días a todos. Y si de pronto esa era clase de 7, usted a las 7:15 ya estaba boqueado. Porque esa persona nunca tuvo el entrenamiento, ¿no? Y seguro era una clase buenísima, o sea, sin duda tenía un contenido excepcional, pero como no lo sabía comunicar, quizás en este caso simplemente por el tono de voz, la velocidad y el ritmo que usaba, entonces usted definitivamente decía, yo es que no sé qué pasa con la clase de Antonio, el profesor de las 7, pero es que yo me quedo dormida, yo no sé qué será. Pero ¿qué será? Pues es que la voz, pues, tiene una voz arrulladorcísima, ¿qué hacemos? Entonces si usted tiene clase de 7, le toca meterle un poquito más de perrenque a la voz, porque si no, ¿cómo así? No, o sea, tampoco, o si también le toca el del diplomado posgrado 8:30 9 p.m. el viernes, uno ya está reventado, ya se quiere su casa, también le toca meter a hacer una dinámica, o sea, comenzar a jugar un poco como con usted es ese entregador o esa persona que entrega el mensaje. Entonces tiene que tratar de que eso se entregue perfecto, súper bien y que la gente le copie exactamente como usted quiere que le llegue.
porque entonces uno simplemente se lava las manos a veces. Yo dije lo que tocaba decir, pero ¿y entonces cómo lo dijo? Y entonces ahí vamos con que nosotros, no, yo le dije que ahí estaba puesto encima del sofá. No, usted le dijo, ahí está puesto encima del sofá, o ahí está puesto encima del sofá. Entonces eso ya es distinto. Pero entonces, eso ya significa que no es una tarima, porque esas conversaciones yo las he tenido con mi marido. Con ese tono, ese tonito. Con ese tono, por ejemplo. Yo lo he oído antes. No, además que una cosa es que una de las peleas mayores que tengo con mi esposa es por la forma como dice las cosas. O sea, las puedes decir de otra manera, ¿sí? No tiene que ser así tan, oye, no, cálmese, a nombre de Coléricos Anónimos voy a pedir que sea un poco comprensivo, hermano. No, es que no, es que nosotros ese no cuentico que soy colérico, no, parce, no. Ahí lo está diciendo como él lo está diciendo. El temperamento influye. El temperamento influye. Lo que pasa es que nosotros podemos tener unas inflexiones de voz. Hablando de eso y del tono y otros errores que incluso uno puede llegar a cometer en la comunicación, ¿qué errores frecuentes tú has visto en cuanto a la manera que la gente se comunica? Ok, hay como errores de fondo y errores de forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en errores de forma, ahora que nos tenemos que comunicar por Zoom, la gente no escoge muy bien su foto. Imagínense que uno cuenta historias con lo que hay detrás de uno. O sea, yo ahorita, por ejemplo, tengo solo una pared azul porque no había más, porque les cuento que me estoy trasteando. Pero cuando ya lo produzco un poquitico, o sea, ya está cambiando Jorge así como, fue madre, ¿qué busco yo? ¿Qué hago? O sea, ¿qué va a contar? Pero, por ejemplo, ahorita eso es un error que tenemos. O sea, imagínense que todo lo que usted tiene alrededor suyo, usted misma, obviamente, o mismo, comunica. O sea, si usted no habla, no abra su boca, usted está comunicando todo el tiempo mil cosas. Entonces, obvio que lo que tiene atrás comunica. Entonces yo miro a Guillermo y digo, uy, Guillermo se hizo en un sitio que está organizadito, tiene como una materita atrás, un cuadro a la izquierda, está como organizado, él es blanco, se ve como bonito. Acá, digo, Natalia también está como en un cuarto especial, tiene una lámpara. Ella tiene una lámpara que le alumbra en las gafas, es decir, tiene la cosita esa de la lámpara que tiene. La de youtuber. Exacto, la de youtuber, porque le está alumbrando las gafas. Yo digo, Jorge está como con una, debe ser su oficina, porque tiene como un corcho y tiene, o sea, entonces uno comienza a interpretar que eso se ajuste a la realidad o no, es diferente, pero hacemos juicios e inferencias basados en lo que vemos. ¿Sí? O sea, no necesariamente es la realidad, y me encantaría decirles que así pasa en la vida real. Es decir, que usted va, por ejemplo, a una entrevista de trabajo y usted va a decir, no, es que la entrevistadora, porque ella no se tomó 5 horas para conocerme más, yo soy una buena persona y además yo puedo transmitirle yo que soy una berraca y organizada y pile, no es que sí, pero tuviste 15 minutos para transmitirle eso. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Si no, ya se fue con un juicio o una inferencia sobre lo que tú hacías, si eras buena o no. Entonces, muchas veces no sabemos esto y no jugamos con esto a nuestro favor. Entonces, no nos vamos bien preparados, o sea, mandamos un montón de mensajes que quizás no queríamos mandar por desconocimiento, ni siquiera porque quisiéramos hacerlo. Si en mi corcho se dan cuenta que mi vida paró en marzo, o sea, no volví a actualizarlo en marzo. O sea, marzo 17, mire, el día que declararon, marzo 17, claro. Desde pandemia. Que nos mandaban a la casa. Por ejemplo, y hablabas algo de la voz de estos profesores, de estos docentes que clase por la mañana más o menos a uno lo duermen, y en el siguiente segmento vamos a ver algo muy interesante y son las cualidades de la voz que tú misma nos vas a presentar. Esto es el Club de la Cuarentena en Unbroken y ya seguimos hablando de comunicación y de contar historias. La primera, la intensidad. La intensidad es ese volumen con el que graduamos la voz, o muy alto o muy bajito. ¿Por qué? Porque graduamos la voz dependiendo de con quién estemos. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en un lugar donde tenemos que hablar en público, el volumen y esta graduación de la voz tiene que ser ligeramente arriba. Segundo, el tono. El tono es el muy grave, es un tono grave donde podemos hablar de esta manera, o es un tono muy ligeramente así agudo, y ese agudo lo tienen algunas personas. ¿De qué depende que nuestro tono de voz sea o grave o agudo? Pues resulta que en el diafragma expulsamos aire que chocan y vibran con nuestras cuerdas vocales. Y si vibran muy rápido, nuestro tono de voz es un poco más agudo, y si vibran más despacio, nuestro tono de voz es más grave. Pero nosotros podemos modular nuestro tono de voz. Y quiero que hagan un ejercicio, y es ver, por ejemplo, en la radio,
¿Cómo son los tonos de voz? El 90% son tonos de voces mucho más graves, porque está demostrado que el tono de voz grave es mucho más enganchador, el tono de voz grave es mucho incluso más sexy, así que hay que modular la voz cuando hablamos en público, no necesariamente porque vayamos a ser los más sexys hablando en público, sino porque genera confianza. Esos son los primeros 2 ejercicios que quiero que miren, los 2 clases y cualidades de la voz que quiero que analicen, pero sobre todo en nuestros talleres que hacemos presenciales, hacemos una cantidad de ejercicios para comenzar a modular la voz de tal forma que sea en una intensidad alta y en un tono grave de acuerdo a cada uno de nosotros. Nuestra tercera cualidad es el timbre. El timbre es lo que sale de nuestra caja de resonancia. Y entiéndase caja de resonancia como todo lo que compone esta parte que es nuestro aparato fono. ¿Qué significa? Que es nuestros dientes, nuestra nariz, nuestra lengua. Todo es un juego que compone el cómo sale la voz del diafragma. Significa que si tuviéramos otra nariz, otra boca, otros dientes, ligeramente nuestra voz variaría. ¿Qué pasa cuando tenemos la nariz tapada? Hablamos de una manera distinta. Eso significa que nuestra voz sí está condicionada por todo el aparato que está acá, fono. Y seguimos con Jennifer Sáenz y ahorita nos estaba contando unos errores, antes de la pausa, unos errores respecto a comunicación que se inclinaban un poquito más en la forma. Vámonos a esos errores de fondo para redondear la idea, Jennifer. Ok, bueno, entonces vimos que había algunos de forma. Estos de forma eran, por ejemplo, lo que teníamos atrás o el no uso de las manos. También cuando no usamos las manos para comunicar, las manos comunican un montón. Ese es de forma. Ahora bien, de fondo. De fondo puede ser que a veces hacemos argumentos circulares. Entonces volvemos al mismo argumento una y otra vez y entonces se vuelve un poco aburrido lo que estás diciendo porque no llevas a ningún lado. Es repetitivo, ¿sí? Como otra vez. Por ejemplo, hay una técnica buenísima que es cuente, por ejemplo, qué es lo que quiere transmitir. Esas son mis 3 ideas puntualmente. Entonces, cuando usted tiene números o le pone números a lo que quiere transmitir, es más fácil que la gente se quede con ese, es que Natalia me vino a contar 3 cosas. Pero cuando Natalia echa un chorrero y no sabe que uno al final dice que fue lo que pues que me dijo tantas cosas, yo me acuerdo como de 2, pero ¿cuántas eran? Entonces como que uno no los tiene mentalmente estructurados y no los cuenta. Entonces eso puede ser un gran tip y el error es entonces no hacer. Y Jennifer, respecto a esto de hablar en público, de tener la atención de la gente, de que hay errores de fondo, errores de forma, yo he escuchado muchos mitos al respecto. Por ejemplo, mitos como que definitivamente los primeros 3-5 minutos, si usted no atrapa a la gente, ya nos atrapó en todo el rato. Si usted, por ejemplo, habla más de cierto tiempo, ya la gente va a empezar a moverse y que está aburrida. En lo personal, para mí las enseñanzas que me atrapan es cuando alguien cuenta algo personal, un testimonio. Muchas veces se me olvidó la enseñanza, pero me contó algo de su vida y eso se me grabó. ¿Qué tan cierto es todo eso? Wow, hasta estás poniendo demasiados puntos, pero te los voy a responder uno a uno. Entonces, era 1, 2, 3 como dijiste ahorita. Sí, exacto. Entonces uno ya queda como, ¿cuántas preguntas fue que me hice? Ok, entonces si tú me dices, voy a hacer 4 preguntas. La primera, ¿es verdad que sí o no uno se concentra en los 3-4 minutos? No necesariamente. Nuestro foco de atención es mucho mayor a eso. Okay. Que si después de 45 minutos tienes la misma voz plana, no has dicho nada distinto y obviamente es probable que la gente se te distraiga a los 15 minutos. Es bueno y es recomendable, hay muchos autores que han escrito sobre esto, pero por ejemplo hay gente que utiliza el humor, entonces echar como un chiste o traer a la gente con una anécdota que acabas de poner otro ejemplo, es algo personal, es contar historias. O sea, unos utilizan el humor, otros cuentan historias y las historias sin duda siempre van a ser un punto de partida para que la gente recuerde, porque las historias tienen un componente emocional. Entonces no es lo mismo decir como 150 personas se han muerto en el Catatumbo. Yo decir, imagínense que conocí a Mario, un niño de 12 años que su papá, que tenía 34, se murió en el Catatumbo. Catatumbo es una región supremamente golpeada por la violencia y yo lo conocí cuando él hasta ahora tenía 10 años. Ustedes no se imaginan, pero le encantaba montar en bicicleta, pero en las calles del Catatumbo todas estaban llenas de polvo y pasaban esas tractomulas llevando muchos materiales y casi lo cogen una vez. Por eso es que me acuerdo mucho. Eso es, una historia diferente donde ya no, ya quedamos todos imaginándonos la cabeza. Jennifer, yo te hago una pregunta.
señor. ¿Tú eres partidaria de que lo más importante de mi discurso vaya al inicio? Digamos, yo leía este libro de las charlas TED y ellos decían, usted tiene que votar lo mejor que tenga en los primeros 20, 30 segundos porque si no lo pierde. Pero a uno le da miedo que después el resto sea aburrido. ¿Qué hace uno cuando voto mejor dicho, lo mejor al principio o lo distribuyo? ¿Cómo hace uno? No, hay varias estrategias. No es que una sea mejor que la otra, ni buena ni mala, pero por ejemplo, sí es chévere empezar con una frase que cautive. Por ejemplo, una frase como wow, chévere, ¿cierto? O una cifra. Es como ustedes ponen una cifra así devastadora o muy inspiradora y todo el mundo, ¡ay, wow! Entonces uno dice como, imagínense que hoy, exactamente a las 9 de la noche, se cumple un horario en que más de 900 millones de mujeres están conectadas igual ahora por un Zoom, como usted. Y es como, uy, como yo. Entonces es como que, realmente es como, claro, entonces uno comienza a entender como que una cifra puede hacer que la gente se enganche con algo. Y después entonces tú obviamente lo que haces es hilar esa cifra de Zoom. Es una herramienta que nos ha permitido conectarnos con no sé qué, y sigues con una partita. Lo vuelves y los enganches con otro. O sea, irlos trayendo, tú lo que quieres contar, irlos trayendo. O sea, es como catch and release. Es como pescarlos y los sueltas, pescarlos y los sueltas. O sea, se trata como de eso. Jennifer, parte de lo que nos contabas ahorita del señor del Catatumbo, que me quedé pensando en el señor del Catatumbo, porque le metiste emoción. Y parte de saber transmitir tiene que ver con emociones. Entonces, tú nos decías antes de entrar a esta mesa que querías hacernos un test. Nos vas a hacer un test en este momento a todos los miembros acá, todos muy diferentes del Club de la Cuarentena. Entonces, tienes la palabra, Jennifer. ¿Qué es lo que nos vas a poner a hacer? Dios mío, esto se puso... Ok, entonces vamos a hacer un juego, pero antes tengo que hacer una introducción que es la siguiente. Y es, las emociones son importantísimas, ¿no? Necesitamos las de las emociones para poder conectar. Pero resulta que a veces no somos tan buenos transmitiendo las emociones. Creemos que conocemos las emociones, creemos muchas cosas, pero vamos a ver si es tan cierto. Normalmente este ejercicio lo hago con unas cartas y esto lo hago para empresas, para universidades, etc. Acá lo vamos a hacer muy muy casual. Muy casual. ¿Listo? Muy bien. Entonces necesito un participante. ¿Qué me dicen? Por ejemplo, Guille. De primerazo, canalzados. De primerazo. Guillermo, te hago una pregunta. Necesito escribirte una cosa por interno. O sea, solo tú, ya, aquí ya te tengo. Listo. Entonces yo te voy a dar una palabra rara, ¿cierto? Okay. Tu palabra rara la podemos saber todos, ¿cierto? Tu palabra rara va a ser Juanchenpork. Aquí te la estoy escribiendo por interno. Juanchenpork. ¿Listo? Lo pone en inglés todo, Juanchenpork. Pork. Juanchenpork. Listo. Y te voy a dar una emoción, ¿listo? Y tú lo que vas a hacer es crear una historia en 1 minuto, no lo vas a contar, ¿listo? Y nosotros tenemos que adivinar la emoción. Por favor, no vas a hacer como todos los papás que cuando juegan charada, no dicen siempre la palabra que no puedes decir. O sea, no puedes decir la emoción, ¿listo? Pero tienes que decir la palabra rara. ¿Entendidísimo? Y tienes que crear una historia donde nos transmitas. Vamos, Guille, tú eres un duro. Entonces, un momento. ¡Vamos, Guille! Tu emoción es la siguiente. ¿Listo? Un momento, antes de escribirla. Voy a hacer yo el ejemplo porque vi un poquito perdido a Guille. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Simulacro, sí, simulacro. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó la palabra cuchibris, ¿cierto? Y entonces mi palabra es cuchibris y mi emoción que me salió es ternura. Entonces, yo haría algo como lo siguiente. Entonces, Jennifer, te toca 1 minuto, empiezas ya. ¿Listo? Entonces yo diría como, oigan, imagínense que abro la puerta a mi casa y veo en una canastica un cuchibris. Yo no sabía que era un cuchibris, así que lo cojo y lo miro. Yo decía, ¿qué es esto tan lindo? Y era peludito, así como un No puede ser esto. Y además llega y abre Es una dura, miren, es una dura. Abre así, mira. Y yo, no, me voy a quedar con este cuchibris tan lindo. Y lo consentí así y dije, no, ya me lo. Entonces, tiempo. ¿Qué emoción nos quería transmitir Jennifer? Entonces todo el mundo comienza, no, amor, no, ternura, no sé qué, ¿listo? Entonces gana el que unánimemente
pueda todo su público decir la emoción. ¿Estamos? Estamos. Entonces ahí va tu emoción. Te la acabo de mandar. Empiezas en 3, 2, 1, vas. Soñé toda mi vida, con estudiar en un lugar, la mejor universidad del país. Un nombre un poco raro, Quanchen Park, que quedaba un poquito lejos de mi casa. ¿Y qué hice yo? Presenté 1000 exámenes, pagué miles de pesos para entrar y me tiré todos los exámenes. Hice cursos, pedí ayuda, busqué una señorita que se llamaba Jennifer Sáenz para que aprendiera a hablar, a ver si podían recibirme allá, y no la logré. Fue un año, todos los días, haciendo pruebas para entrar a Quanchen Park, y no la logré. Perdí mucho dinero y no lo logré. Ok, tiempo. ¿Cuál fue la emoción que nos quiso transmitir? No, pero él hizo trampa porque él te metió a ti para poderte mover el corazón. ¿Qué tal? Frustración. Natalia dice Frustración. No puedo decir nada, Guille. Sí, ¿Listo? ¿Camilo qué dice? Frustración. sí, frustración. Ok, ¿cuál era la emoción que nos querías transmitir, Guille? Frustración. Todo alegría. ¿Qué dijeron? Gozo. Muy bien. Vamos con Jorge. Jorge, Jorge, Santo Padre. Jorge. Santo Padre. tu palabra es griquiritis. ¿Listo? Ahí te la puse. Griquiritis. Ahí te la puse. ¿Listo? Y tu emoción Griquiritis. es la siguiente. Empiezas ya. Imagínense que yo estaba aquel día con mi hijo y el chino le dio por hacer un gritiriquis y fue terrible para mí. Ustedes no se imaginan cuando yo abrí ese pañal y encontré ese griquiritis ahí que me estaba mirando. Uy, no, yo, mire, les digo, en ese momento yo no sabía qué hacer porque en un momento me unté de griquiritis las manos y la verdad, yo, en ese momento yo quedé como, llamé a mi esposa y le dije, no, encárgate tú porque no, y finalmente mi esposa terminó de cambiarlo y lo bañó, pero Tiempo. Ok, muy bien. Jorge, creo que la embarré, ya sé en qué la embarré. Jorge. No puedes decir nada, ¿listo? Nada, ni cuando te diga que sí, no, nada, o sea, no muecas nada. ¿Cuál era la emoción que nos quiso transmitir? Jorge, ¿qué dices, Nati? Yo diría que asco, pero es que Jorge estaba que se moría de la risa todo el tiempo. Entonces, o sea, la deduje mucho como por la historia, pero yo le sentía la risa aquí guardada. Entonces yo, sí, como que me tocó. Creo que llegó un momento donde ya lo logró, pero sí estaba muerto de la risa. O sea, yo dije, se va a totear. Con asco. Guillermo. Yo pensé exactamente la misma palabra, asco, porque el tema siempre lo vamos a relacionar el asco con el popó o algo así. Claro. Camilo. Sí, asco. Me voy por Jorge, asco también. ¿cuál era la emoción que nos querías transmitir? Era fastidio y me estaba riendo porque estoy haciendo es asco, qué bruto. Claro. Bueno, pero lo hizo bien, nos convenció. Pero Ok. ¿cómo sería No la que era, porque pero- son parecidos? ¿Cómo uno podría transmitir en ese caso el fastidio, Jen? Sería como, uy, qué pereza, uy, qué seba. Bueno, sí. Ojo aquí, porque es que hay una cosa importante, es que a veces no tenemos tan claros cuáles son las emociones, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que nos transmitió efectivamente fue asco, porque para todo el normal, el común de la gente, pues el popó siempre nos va a dar asco. ¿Me explico? O sea, como que uno no es que le, ay, qué rico, ¿no? Ven, cómelo, dámelo Sí. unto. No, o sea, nosotros le huimos, a estas cosas, ¿no? En cambio, el fastidio nos da cuando algo o alguien nos repele, que es distinto. ¿Sí me explico? O sea, como cuando cuando te pones una camiseta o un saco que tiene la etiquetica por dentro, que uno le comienza a fastidiar, o sea, que, uy, me quiero quitar esto porque me da Ya como pensé en una persona. o una persona, efectivamente, cuando tiene esta característica, que es muy intensa o está todo el tiempo ahí, entonces ya uno no se la aguanta tanto y le genera fastidio. Entonces, Pero esa- finalmente, cuando no tenemos claro, ahí es donde empieza el problema de comunicación, porque tenemos, o sea, como que hay un zaperoco acá adentro, pero lo que sale no es tan fácil, ¿no? Claro, si yo no identifico bien la emoción, o sea, sí, con razón hay peleas, porque uno habla de algo que uno ni sabe lo que está sintiendo, o sea, no estamos de Si acuerdo. ves, George. Y qué este es- fastidio, qué fastidio.
Muy bien, muy bien. Pues estamos hablando con Jennifer Sáenz, sí, y estamos hablando precisamente de la importancia de las emociones en la comunicación y en eso vamos a profundizar ahorita cuando arranquemos segmento porque vamos con la parte 2. Jennifer nos va a contar un poquito más sobre las cualidades de la voz. Este es Unbroken, el Club de la Cuarentena. Nuestro cuarto y quinto los voy a agrupar, velocidad y ritmo, porque es muy importante tener una buena velocidad, porque si hablamos en un auditorio a esta velocidad, la gente se nos va a dormir. Por eso es importante tener una buena velocidad. ¿Y el ritmo qué es? El ritmo es, hay ocasiones en donde toca hacer unas pausas o generar ese tipo de entonación sobre una palabra para que genere un poco de velocidad y ritmo, el ritmo sobre todo. Que hay un ejemplo muy chévere que me encanta y es cuando vamos a contar algo. Usted dice, y entonces estaban ahí los dos y los cogieron ambos con las manos en la masa. Se dieron cuenta que hice una velocidad mucho más lenta. Hay ocasiones donde no necesariamente hay que ser muy rápido, sino que todo lo contrario. Cuando queremos, por ejemplo, generar suspenso, hay que hacerlo intencionalmente. Y adivinen qué me encontré. Había una lámpara extraordinaria. Se dieron cuenta que había un ritmo y una velocidad distinta. Hice una pausa, le di espacio al suspenso y hubo palabras que se dijeron mucho más rápidas, pero otras que generaron un suspenso después de la pausa que se dijeron un poco más cortas. Seguimos con Jennifer Sáenz, ya conocen la dinámica de algo que arrancamos en el segmento pasado. Vamos a ver qué tanto conectan las emociones con la comunicación y nos fuimos con Natis Nieto. Ay, Dios mío. Ahí están tu palabra y tu emoción. Bueno, quiero contarles algo que pasó anoche y es que tenía una jaqueca, no se imaginan, aquí el dolor del cuello me estaba dando fuertísimo y con una migraña. Y de repente, pues le dije a mi esposo, ayúdate. Y me trajo una de esas compresas de frío y me la colocó y empecé a sentir así como que algo se calmaba. Y frío. Me empecé a quedar dormida. Empecé a sentir así como que se dormía un poco el hombro. Pude descansar, caí fundida. O sea, si un día les duele así como algo, colóquense en la represa de frío. Yo no tenía ni idea, yo siempre me ponía calor, pero no se imaginan lo que es el frío, cómo trae como ese Tiempo. Resulta que Nati se le olvidó nombrar la palabra rara. Me rajé. Claro. No les dije la palabra. Pero quiero saber cuál era la emoción que nos transmitió. ¿Qué dice, Camilo? Es que en algún momento lo vi como alivio, como que sentía alivio por lo que estaba pasando, más o menos por ese lado. Ok, Guille. Sí, como descanso, como relajación, como es que no sé cómo nombrar esa emoción, como Bien. Jorge. Para mí fue más como incomodidad. Okay. Al comienzo. Al comienzo sí, después ya cuando empezó a nombrar, fue como ¡ay, déjeme! Ok, muy bien. ¿Cuál era la emoción que nos querías transmitir, Nati? Alivio. Bien. Ok, pero miren que aquí Jorge dijo algo y es importantísimo y es que podemos tener un cóctel de emociones. Es decir, una historia tiene varias emociones, pero a veces nos quedamos con una más que otra. Acá de pronto Nati se quedó mucho en el dolor que quizás no nos pasó rápido al alivio. A veces nos puede pasar eso. Entonces uno dice, no, pero mi historia era de felicidad absoluta, pero al final no alcanzamos a oírte sin un pedacito, entonces nos quedamos en el drama que fue tal cosa. Entonces de pronto... ¿Sabes qué pasa? Que yo tuve un dolor esta semana, entonces de pronto me quedé pensando en la incomodidad porque yo tuve algo, entonces me quedé pensando fue en eso. Puede también pasar, te conectó por ese lado y no por el alivio, es decir, porque no te aliviaste, entonces tú te quedaste. Pero Jennifer, eso nos pasa de verdad, o sea, nos puede pasar en nuestro matrimonio, nos puede pasar con los niños, o sea, los que somos papás, o sea, podemos estar como no siendo asertivos en esa parte emocional, por eso es que se habla de inteligencia emocional.
Absolutamente, o sea, tiene que ver mucho con las emociones, tiene que ver cómo conectamos con las personas y también con la conciencia que todo lo que decimos y hacemos afectan a los demás. Es decir, cuando uno comienza a tener esa conciencia, comienza a ser un poco más inteligente emocional, porque se da cuenta que no solamente el tono, la voz, lo demás, sino también lo que dice, cómo lo dice, la forma de expresarse, cómo puedo hacer que la gente, cómo puedo liderar a las personas, ¿no? Para que liderar sus talentos, ¿no? En vez de imponer mis razones para hacer las cosas. Pensando eso que dice Nati, justamente hoy me pasó algo con uno de mis hijos y es, él se quejaba casi que con lágrimas en sus ojos en que muchas veces usamos la palabra nunca o la palabra siempre para, es que tú nunca, no sé qué, o es que tú siempre esto, y él decía, pero es que no es siempre, y yo tal vez no quería decirle eso, pero con simple esa palabra ya lo coaccioné. Entonces muchas veces una sola palabrita y puede expresar una emoción que no se quería. Súper bien lo que me acabas de decir, Guille, porque mira que estas dos palabras en mi casa están vetadas. ¿Y por cuál? Danos ayuda, dame ayuda como esposa, ¿por cuál la reemplazas? Uno tiende a decir, es que siempre que te pido un favor no me ayudas, es que nunca que estás sacando, entonces esas son las dos, que lo que pasa es que son súper negativas en la medida en la que no es verdad. O sea, el otro es verdad. Yo sí te ayudo o en este momento no, pero como uno se queda siempre con la parte en la que no me ayudaste, me acuerdo, el 12 de julio, me acuerdo perfecto que yo te dije, entonces a veces uno se queda ahí, ¿no? Entonces, oye, sé que algunas veces no me ayudas, hoy casualmente no, pero te voy a pedir si por favor me puedes colaborar acá. Eso es fácil, un prefijo que diga casi siempre y casi nunca. No, mentiras, yo quiero preguntarte algo. No es siempre, pero hoy tal cosa. Ok. Para esto, ¿qué tan bueno entonces es cuando yo voy a tener una charla, digamos, con un papá que a veces es hostil, prepararme, escribir de pronto lo que voy a decir para decir, oiga, la emoción que quiero transmitirle es la correcta, es bueno el ejercicio de yo sentarme a escribir, ensayarlo? O sea, yo pienso en un chino que tiene que hablar con su papá y el papá siempre es tosco, es a la defensiva. No, y que le tiene que decir que no quiere estudiar Derecho porque se dio cuenta que es músico. O sea, esa conversación está tenaz. Es difícil. O sea, en general es cómo abordamos esas conversaciones difíciles, Jennifer. Wow, eso es impresionante. Eso tiene que ver con un tema que es de liderazgo, pero me encanta porque no existe un líder que no pueda tener conversaciones difíciles. Es decir, liderar significa tener conversaciones difíciles. Y saben que nos cuesta muchísimo. O sea, hay mucha gente que hace el quite a la conversación difícil. O sea, es, uy no, yo eso no, y entonces se van, no sé, o sea, porque tiene que ver también con nuestra personalidad. Otros que les encanta es enfrentar las conversaciones difíciles, pero casi que enfrentar como gallo de pelea. Entonces esa tampoco puede llegar a ser la manera. Entonces tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que acaban de decir. Es decir, cómo es la persona a la que yo le voy a hablar tiene mucho que ver. Esta persona es de qué temperamento. Y esta persona le encanta. Como es mi papá, o sea, como tratar de descifrar a mi papá si estoy con el que voy a hablar. Mi papá, por ejemplo, es de los que les gusta la carrera de Derecho porque él sabe que yo voy a ganar plata por allá. Yo le tengo que mostrar que con la música también, pero le tengo que llevar cifras, porque mi papá no es que me parece tal cosa, es que yo lo tengo que también convencer como si fuera un cliente. O sea, uno empieza a entender que hay clientes internos hasta en la familia. Entonces hay clientes en todos lados. O sea, si uno comienza a entender como una metodología es como, tengo que tratar también a las personas como si fueran un cliente, o sea, a los de mi empresa como si fueran un cliente. Entonces uno comienza ahí como, wow, o sea, cambiarían muchas las perspectivas que tengo, ¿no? Este tema de ventas se facilita un poco más para cierto perfil de personas, pero si este muchacho que tiene que hacerle la venta a su papá es de este perfil que es un poquito más, ¿cómo decirlo? Calmado, introspectivo, que pues no vende nada, absolutamente nada, ¿qué herramientas se le podría dar a este perfil? Wow, imagínate que ahí es también entender que soy tímido, pero puedo aprender, acuérdate, mentalidad de crecimiento. Sí, pilas, George, mentalidad. Pero mi papá es más así, que le gusta, voy a llegar en el momento en el que él más le gusta estar, o sea, porque eso es la inteligencia. O sea, no le voy a llegar cuando esté pagando facturas, cuando esté pagando la universidad que cuesta un montón de plata, o cuando esté enrolladísimo con mi mamá sacando las bolsas del mercado, porque ahí no es un buen momento. Entonces eso es inteligencia emocional, comenzar a ver el otro en qué momento le puedo hablar. Y eso tiene que ver
con los chinos, o sea, tiene que ver en la universidad, tiene que ver en los trabajos, por ejemplo. O sea, ¿cuándo le vas a pedir y a contarle a tu jefe que te vas de vacaciones? Pues no cuando tengo un rollo en la oficina que están todos echando chispas, pues ese día ya no fue para contarle. O sea, entonces uno tiene que comenzar a entender que la gente tiene dinámicas y al que le voy a hablar tiene una dinámica. Y por eso a veces cuando uno está hablando, oye, te cojo ocupadísima, ¿quieres que te llame ahorita? Entonces, okay. Porque si uno está cambiando al chino los pañales, está embollado y el otro así esté contando a uno que le va a dar el trabajo de la vida, uno no ni siquiera lo va a poder ni atender porque está aquí maniatado con otra cosa. Entonces, sí. Yo llego y digo, no, pues, esta señora, ¿qué le pasa? O sea, yo le voy a contar, le voy a subir el sueldo y que tal como me corta la llamada, ¿no? Entonces empezamos a tener ahí un montón de roces con las personas. Pero eso me duele en el sentido que podemos perder relaciones o pudimos haber perdido relaciones por algo que no es, no he dicho, porque ni siquiera es de fondo, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, pueden haber por una bobada relacionales por ser brutos emocionalmente, en el sentido de que esa habilidad no está y la relación se quiebra, no por un tema relevante. Y saben una cosa, por los silencios. A nosotros wow. Los seres humanos no nos gustan los silencios, o sea, es decir, el silencio se llena en tu mente con una respuesta, es decir, no me habló porque algo pasó. Y por lo general los seres humanos no llenamos ese hueco del silencio con cosas positivas. Es decir, si a Guillermo, la hija que tiene 18 años, por poner un ejemplo, no le llega a la 1 de la mañana, y no le ha llegado, y no le llega, y es el viernes, y no se reporta, y llama al celular, y él entonces dice, ¿dónde está mi hija? Yo le dije que fuera a comer un helado, y son la 1 de la mañana, no llega, hay un silencio. ¿Me explico? Él no lo va a llenar con, ay, mi hija tan querida, debe ser que de pronto se quedó embolatada con la amiguita, y se quedaron dormidas, se quedaron emboladas, no, se debe ser por eso. Él inmediatamente es, no, le debió haber pasado algo, lo cogió una tractomula, no, es que yo sí sé, y comienzas a envenenarte con un montón de cosas porque los silencios los tendemos a llenar con suposiciones y cosas. Entonces no te contas a tu esposo, vienes lo peor. Hay un silencio de algo, llamas a alguien y esa persona no estuvo para ti o no te dio, e inmediatamente piensas algo negativo. Y no necesariamente es así, es que tiendes a llenar el silencio con eso. Es como por ejemplo uno escribirle a alguien que tiene eso de los chulos grises y que nunca lo leyó. ¿Será que sí leyó mi mensaje? ¿Será que no lo leyó? Y empieza el silencio. Ese tema, Guille lo ha sacado en 8.000 programas. Sí, es que esa secta algún día voy a eliminar esa secta. Esa secta. No puede con eso. Él no puede con eso. Es una grosería. No, está diciendo por ambos, de hecho, porque ambos tenemos lo mismo. Y eso me lleva a algo porque la comunicación ahorita no es solo un tema verbal de que estamos acá cara a cara, o que estamos en este caso no estamos acá cara a cara, pero estamos hablando, estamos usando palabras. La mayoría de los casos ahorita es escrita, es por un chat, es por WhatsApp, es por un sticker, es con un GIF, y ahí la comunicación, yo diría que antes se rompe, porque los silencios son el doble chulo azul que estaba nombrando Guille. Cómo tener herramientas también como para comunicarse así, porque es que yo creo que uno finalmente ahí no se comunica de una manera asertiva. Sí, impresionante. O sea, el WhatsApp es una gran herramienta de comunicación, pero también es una gran herramienta para no comunicar. O sea, yo la detesto. Yo por mí lo borraba. Es tremendamente, deja muchos vacíos y deja muchas inconsistencias. Ahora, deja muchas cosas que a la gente no le gustan. Por ejemplo, los que dejan notas de voces de 15 7 minutos y medio, ¿no? Realmente, o sea, debería haber como un mini protocolo de WhatsApp, ¿no? Que pudiéramos decir, ok, notas de voz de más de 1 minuto no te la van a oír nadie, ¿sí? Entonces, sé muy concreto, muy conciso para si vas a dejar nota de voz. Y deja una nota de voz que podamos oírte y que podamos entenderte. Pues. Yo me acuerdo que hay un personaje que hace poco, es una persona a la que le compré unas materas. No escribía porque cuando escribía tremendamente mal, con una ortografía terrible, pero cuando me hablaba y me dejaba las notas de voz, yo no le entendía. Entonces yo pensé que mi esposo me estaba molestando, en verdad. Este personaje hablaba, va a ser la dramatización. Esto era como esto. Pues yo José, no le entendí. ¿Cuándo me las trae? ¿Qué te lo meter la pared esta semana? No, o sea, yo no entendía nada. Y eso nos puede pasar a veces, o sea, como ese ruido que a veces hay dentro del mensaje, nos puede ocurrir exactamente igual, pero escrito.
Por ejemplo, hay gente que le ayuda mucho los emoticones. Hay gente que los detesta. Entonces, por eso les digo que esto es de amores y odios. Entonces, pero el emoticón a veces suaviza un poco. Que ponerle unos emoticones, ya, ok, hay gente que le gusta, hay gente que no. Sobre todo, ¿sabes por qué? Por el tono. Como no tenemos tono en WhatsApp, o sea, no es como, a mí me pareció, entonces uno lo lee en el tono casi que uno está. O sea, o si las mayúsculas. Exacto, Sí. si uno está mal genio, entonces lo lee, es que me escribe. y a veces yo hago ese ejercicio y hay gente que me dice, mírala, ella está de mal genio, lo lee, y yo lo leo y digo, no, pero a mí no me parece que está de mal genio. Pues claro que sí, entonces, mira, te lo leo. Es que, ¿cómo así que ayer te dije que...? Y yo, no, o sea, yo lo estoy leyendo. ¿Cómo así que ayer te dije que...? Entonces, depende del tono, también uno se siente uno atacado. Entonces, como no hay tono en WhatsApp, uno lo lee como amaneció, básicamente. Claro. Cami, yo sé que tiene que terminar, pero los oyentes tienen que saber que todo lo que dijo Guille es por mí. Yo soy el que a veces se toma la ortografía, soy el que le escribo en No, mayúsculas. lo de la ortografía nunca lo pensé de usted. Mayúsculas, Mayúsculas. A 11 de la noche sí habla. Y soy el que lo deja En visto no le 5 contesto, días. entonces no tengo el chulo gris. Este es el Club de la Cuarentena y nos están socorriendo para que nos comuniquemos aquí bien entre nosotros. Ya volvemos después de 3 técnicas de expresión corporal. 3 técnicas de expresión corporal. Las primeras tienen que ver con las manos, porque las manos son una herramienta buenísima para comunicar, pero tenemos a veces problemas con ellas. Entonces, 1. Si usted es de los que pasa siempre al frente y le tiemblan las manos, pues procure jamás coger un papel, un esfero o algo que se le haga evidente que está temblando las manos, ¿no? Mi segundo es, trate de imaginar que sus manos son 2 imanes y que cada uno de ellos se junta, ¡tac! De esta manera, usted va a tener las manos quietas. Si su problema, por ejemplo, es que mueve muchísimo las manos, no, es que estamos hablando acá y resulta que... Entonces las manos comienzan a ser una distracción en vez de aportar. Imagine que son los imanes, se juntan y se queda quieto. Mientras domina que a veces hay que usarlas para decir, en este lado pasó esto y por este otro lado ocurrió lo otro. Esos son 2 de las manos. Mi tercero es de la expresión corporal en general y tiene que ver con las piernas. Nuestras piernas y nuestro cuerpo comunican muchísimo y cuando estamos en el escenario podemos ser distracción con nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando empezamos a movernos demasiado y esto ya comienza a generar una distracción a la persona o a las personas que nos están viendo. Para esas personas que se mueven muchísimo en el escenario o en la junta o hacen así, se apoyan en un lado, se apoyan en el otro, que son los bailadores, estas personas pueden imaginar por un momento que sus pies son de cemento y que no se van a mover de ahí mientras controlan el movimiento. Este es el Club de la Cuarentena y el día de hoy estamos en el Club del Storytelling o de contar historias. Usted dirá, no me han contado historias, entonces de eso se va a encargar Jennifer en este momento. Cuéntanos una historia, Jennifer. Wow, me cogieron así como de ponchada contra la pared. Pues después de lo que le hiciste a estos pobres de Puna, sí, pues... Que vea lo que se siente. Y que de todas maneras Así Camilo es que se se salvó, ¿no? siente. ¿Y no le podemos dar una palabra para la historia? No sé, ¿quieres palabra, Jen? ¿Quieres palabra? No, que arranque. Arranca. Pero sí quiero contarles algo que leía hace poquito en la revista Semana y me impactó profundamente. Imagínense que hay un señor que se llama Christopher Langan. Este personaje es un man estadounidense y él es el personaje más inteligente que tenemos hoy vivo en Estados Unidos. Es decir, tiene un coeficiente intelectual más alto que Stephen Hawking, más alto que... He dicho, esto es una cosa increíble, ¿no? Y tiene una particularidad aquí, es que todo el titular del artículo lo llaman el personaje más inteligente y más fracasado que hay. Imagínense que él no ha hecho mucho con toda esa inteligencia. Es decir, es un personaje brillante, pero resulta que cuando le preguntaron, bueno, pero ¿por qué no está dando clases en Oxford, dando clases en Harvard, siendo un personaje que a partir de su conocimiento también enseña a los demás? El tipo había sido como granjero, había trabajado en cosas de campo y cuando una vez, obviamente su inteligencia era tal que se ganó una beca, cuando iba a inscribirse a la beca en la universidad hubo como una nevada y el personaje no alcanzó a llegar a la universidad y después se volvió a inscribir y escribió los papeles mal en la universidad y no quedó. Y este personaje se dio cuenta que
ya le han pasado muchos años, ya tenía como 67, tiene como 67 años, y dice, ¿saben qué? Yo no hice nada con la inteligencia, o sea, todo esto no me sirvió, y hay una cosa importantísima, porque el personaje era brillante e inteligente, pero no tenía inteligencia emocional. Y no supo tampoco gestionar todas estas cosas que tenía, o sea, todos estos talentos a favor de algo. Y me llama la atención otra cosa, y es que imagínense que hay un autor que escribe que nosotros la felicidad depende un 50% genética, o sea, dice que 10% es circunstancial y 40% es propósito. Entonces, imagínense que este personaje no tenía ni propósito, quizás ni genética, y se quedó en el 10% circunstancial que le impedía la felicidad o que le impidió hacer algo con todos esos talentos. Entonces, imagínense que todos los que estamos acá tienen muchos talentos, o sea, no necesita ser Stephen Hawking, no necesita ser Einstein, incluso tiene el coeficiente más alto que Einstein, y no logró hacer algo brillante. Si usted no lo tiene, ni yo tampoco, porque no estamos haciendo algo realmente espectacular. Pues quizás no necesitamos inteligencia de esa, necesitamos poner talentos al servicio de los demás, pero sobre todo tener un propósito. Imagínense todo lo que moviliza un propósito, o sea, que uno realmente se levante por la mañana diciendo, ay, es que a mí me encanta hacer esto, me encanta servir, me encanta hacer tal cosa, lo mío es el canto, a mí me encanta, no, lo que yo hago es ingeniería, a mí me encanta son la robótica, o sea, lo que sea que usted tenga, pero tener ese propósito claro es la diferencia entre simplemente tener inteligencia, en este caso, y realmente tener inteligencia emocional y tener un propósito. Wow. Esa es mi historia. Y con eso le dimos título al programa porque no sabíamos ni por qué. De alguna forma, lo que tú estás diciendo nos conecta con todo lo que hemos hablado acá respecto a la importancia de saber comunicarnos, pero también de transmitir esas emociones, y nos permite tener una entrada a esto de contar historias. Para contar una historia se necesita saber usar bien tanto las emociones como la inteligencia. ¿Cuál es la importancia del storytelling, que es una cosa que tú enseñas en tu empresa, en tu Chuzo? Entonces todo está relacionado con las historias, el servicio al cliente, o sea, todo lo que hay en general, o sea, en la universidad, ¿qué historia estás contando? ¿Cómo estás contando tu historia? O sea, tu propia historia, así no vendas nada, mejor dicho, o sea, ¿tú qué cuentas? O sea, tú que dices, no, yo la verdad es que mi infancia es no, la verdad es que es no hice nada y pues mis papás son lo peor y a mí, la verdad, me tocó los peores papás. Esa es la historia que tú estás contando, ¿se explico? Entonces, ¿cómo a veces podemos cambiar la narrativa? Y cambiamos la narrativa y la historia y cambiamos toda la percepción de lo que hay, ¿sí? Y entonces ahí van también que tenemos una cantidad de creencias fundadas e infundadas. Entonces, eso es otra clase de otro programa, pero tenemos creencias fundadas e infundadas. Es decir, las fundadas son, ok, tuviste una infancia difícil, esa es la fundada, es decir, la que se basa en la realidad. Tuviste un papá, por ejemplo, alcohólico, ¿sí? Y tu mamá, como tu papá le puso los cachos, no se pudo hacer cargo ni de ella ni de ti. Entonces, eso es una creencia fundada, es decir, hubo una infancia difícil, una adolescencia difícil. Pero la creencia infundada es que como tuve una infancia difícil, pues entonces yo ya no pude hacer nada con mi vida, porque entonces como tuve eso, ya ni para qué estudio. O por ejemplo, una creencia infundada es como mi papá fue alcohólico, yo también. Una creencia infundada es como en mi casa, acá somos todos arrebatados, a mí también me gusta todo hacerlo arrebatado. O sea, eso es una creencia infundada. O sea, que haya pasado no significa que tú tengas que seguir con lo mismo. Entonces, ¿cuál es la historia que te estás contando a ti mismo? Porque si la cambias y la comienzas a contar distinta, también cambian muchas cosas, creencias limitantes que le hacen a uno, wow, o sea, salir de eso o no, o pensarlo distinto. O construir una nueva historia. O construir la nueva historia, exacto. A mí me encanta lo que tú dices, Jennifer, porque si hay algo que es chévere que los que escuchan este programa se lleven es que definitivamente todos tenemos algo para contar. No importa el temperamento, no importa la educación, no importa si soy inteligente o no, pero yo sí tengo algo para dar. La pregunta es cómo lo estoy haciendo. Porque yo fácilmente pienso, por ejemplo, Natalia le predica a 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Yo podría decir, a mí me tocan de a 10 cada fin de semana, y empezaría a crearme una creencia infundada en, no, pues yo no serví para esto, pero pues nada que ver, yo estoy dando una historia y todas las historias son realmente relevantes. ¿Por qué? Porque entra un ingrediente muy importante y es Dios. Dios quiere contar algo a través de mi vida. ¿Qué quiere contar Dios a otras personas? Para mí eso es
lo fundamental de esto, y por eso la clave de la inteligencia emocional a ver a cuántos voy a poder como alcanzar, digámoslo así. No, y que me dices, Guille, del concepto de que Dios no solo nos quiere usar para contar historias, sino que Él cambia nuestra historia. ¿Sí? No solo es el mejor comunicador y Él nos habla desde su creación hasta en la Biblia, sino que nuestra vida, con esa creencia fundada, con esa realidad que nos enseña Jennifer, finalmente da un giro porque Él la cambia. Y eso nos hace tener una historia nueva que contar con esperanza y con otro tipo de cosas. Jennifer, nos quedan como 30 segundos de programa. Tremendo. Es como un reto de esos que uno le bota a una persona así en 30 segundos. Unas palabras que quieres dejarle a nuestros oyentes del Club de la Cuarentena. No, aquí básicamente todos tenemos una cantidad de talentos y es posible que no tenga tan claro o cuáles son o a qué es. Y hay algo importantísimo y es identifique para qué es bueno. ¿Sí? Es decir, oiga, yo creo que soy bueno en cantando. Lo segundo, identifique si los demás creen que usted es bueno también para eso. ¿Sí? Porque cuando los otros se lo reconocen, también hay como, oiga, a veces uno no sabía que era, uy, todo el mundo me dice que me queda bueno la guía, como, ay, yo no sabía. O a veces ocurre lo contrario, yo soy buenísima para cantar. Y uno le pregunta a los hermanos, al marido, lo que sabe, es como, mi amorcito, ese pronto no es tu talento, como que, ok, los podemos desarrollar, sí, pero, o sea, podemos ahí también, ¿no? Y el tercero, y porque es importante que alguien le identifique y le reconozca eso, que tiene que ver con el tercero, es que usted puede vivir de eso, o sea, le pagarían por eso. Y algo muy importante, y es que si realmente esto está alineado con la pasión y ese propósito que usted tiene. Entonces ahí usted va a romper. Está paradísimo, ¿sí? Porque tienen que ir alineados para que es bueno, que le reconocen los otros y si ahí está su pasión y su propósito. Esos son mis consejos. Tremendo, te pasaste los 30 segundos, pero para todos los que quieran conectarse contigo, pueden ir a elespeak.com y ahí pueden ver tus talleres y pueden ver lo que tienes para ofrecer, que prácticamente fue lo que nos contaste en todo este programa. Jennifer, muchas gracias por conectarte con este Club de la Cuarentena. Invitaremos a otro, vamos a pensar para seguir trabajando contigo. Qué gusto tenerte. No, ustedes, muchas gracias en serio por esta invitación. Hay mucho, o sea, todo lo de acá es un taller el taller de public speaking es un taller de 8 horas, el taller de storytelling es un taller de 8 horas, o sea, todo esto es como el mini comprimido. Lo que pudimos haber hablado de muchas cosas, pero muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación, pasó espectacular. Gracias a ti, gente. Entonces nos vemos. Gracias a Jorge, gracias a Nati y a Don Guille. En 8 días nos vemos con un nuevo programa. Este es el Club de la Cuarentena, ¿no, Broken? Chao, chao, nos vemos. Somos Unbroken.